Buenas tardes, chicos. ¿Me están copiando? Sí, Bien. Ya estamos lo que tenemos que estar. Escúcheme, los parciales, parcial, digamos, que hemos dado, no lo he terminado todavía, pero está bastante bien. Ha sido, creo, sencillo, así que no hay mayores problemas. Yo creo que hasta el martes, miércoles, ahora ya lo termino y le voy a pasar las notas al grupo, pues no, hasta ahorita están revisados ya unos 20, creo, y están bien, no hay mayor problema. Así que si nos da tiempo hoy día, lo vamos a resolver acá. Y si no, se los voy a pasar igual, ya lo tengo resuelto los tres problemas, se los voy a pasar igual al grupo el PDF del parcial resuelto. Ya ustedes ven dónde se han equivocado, ¿qué? Pero si nos da tiempo, lo podemos resolver. Ha sido bastante sencillo. Así que dependiendo cómo vayamos con el tema que vemos ahora, si hay tiempito, lo resolvemos el parcial y si no, igual se lo voy a pasar, resuelto y van a ver si que se han equivocado o si está bien, pues no. No sé si me han entendido. sí, ingeniero. Bien. Bien, vamos a seguir entonces con esto. Vamos a ir con la materia. Vamos a ver un poco lo que es. Hemos visto esfuerzo normal, hemos visto esfuerzo de corte, hemos visto torsión, ¿no? O sea, tracción, compresión, esfuerzo de corte, hemos visto torsión. Vamos a ver un poco lo que es flexión, cosa de que tengamos los esfuerzos más importantes y la clase que viene empecemos a ver la combinación de estos esfuerzos, a ver cómo se aplica ya en nuestra materia, digamos, ¿no? Entonces hoy vamos a iniciar un poco el tema de flexión, cosa de que tengamos ya la base para que la semana que viene iniciemos con esfuerzos combinados, que es lo que nos interesa un poco, que veamos dónde se aplican todos estos esfuerzos que hemos visto antes de entrar a lo que son remaches, lo que son soldaduras, que son aplicaciones de esfuerzo de corte y torsión y demás cosas, ¿no? Entonces les voy a compartir en la carpeta. No sé si tienen alguna pregunta. Todo claro, Inge. Bien. Ahorita les comparto el apuntito También, obviamente, se lo voy a pasar después para que lo tengan. Más el parcial, pues, ¿no? Y si tenemos tiempo de resolverlo, que es muy sencillo, no hace falta. Yo creo que teniéndolo ustedes y cualquier cosa, si no nos da tiempo, el lunes el lunes van a tener una clase con José Andrés. Bueno, ya les explico qué vamos a hacer después, porque hay una cosa que tenemos que hacer con este tema que vamos a ver ahora, que es flexión. Hay cositas por terminar, que lo vamos a terminar el lunes seguramente. Vamos a ver cómo lo manejamos. Ahí bien, ahí está. Ojalá haya salido así, se nota, creo así. Bien, ¿se ve, no es cierto? Sí, la Bien, compartí. vamos a empezar a verlo esto. Hay todavía gente que está ingresando, le vamos a dar OK. Bien, entonces vamos a empezar a ver este puntito de flexión. Nos interesa a nosotros el concepto y sobre todo la aplicación matemática de la ecuación de flexión, cómo la aplicamos y vamos a hacer un ejercicio de eso y obviamente después vamos a ver cómo hacemos los esfuerzos combinados, flexión, tracción, torsión, esfuerzo de corte, en fin, una serie de cosas que vamos a ver a partir de la siguiente semana. Ahora vamos a ver, como les comentaba, la introducción a la flexión. Bien, fíjense que lo que dice acá está aplicado obviamente un poco más a la parte de los civiles, ¿no? Pero se adapta perfectamente también a equipos mecánicos como árboles de ejes, varias herramientas que tenemos en el ámbito mecánico o electromecánico que también exactamente sucede lo que sucede acá. ¿Qué dice acá? El esqueleto estructural de un edificio, de las vigas, se las reconoce porque son elementos horizontales que sirven de sustento a las losas y a los muros. Pero además permiten que las cargas que se concentran en cada planta puedan ser transmitidas a las columnas.
elementos verticales para que luego éstas se disipen en el suelo a través de las fundaciones. Es lo que sucede normalmente con cualquier estructura, ¿no? Al final, los pilotos, las estructuras, fundaciones de acá abajo son las que soportan todas las cargas que transmiten las vigas, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver un poquito en qué consiste eso. ¿Alguien más creo que ha ingresado? Varios más. Ya, ahora sí. Vamos a seguir. Bien. Entonces, cuando analizamos una viga, es necesario conocer las cargas que actúan sobre esta para determinar los siguientes comportamientos. Vamos a ver diagramas de tensiones axiales debido al momento flector, diagramas de tensiones tangenciales debido al esfuerzo cortante y verificación de resistencia de la viga debido a flexión y corte. Los dos puntos de abajo, diagramas de tensiones tangenciales debido al esfuerzo cortante, lo vamos a ver cuando veamos esfuerzos combinados, plenamente cuáles son tensiones tangenciales y cuáles son axiales que se producen por distintos esfuerzos. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Por ahora vamos a dedicarnos un poco a lo que es, dónde se inicia el momento flector, cómo se trabaja, cómo se reconoce, y veremos pues con qué ecuación podemos trabajar con el momento flector. Bien, acá dice, los resultados permitirán al proyectista definir en la viga sus dimensiones transversales, tamaño, forma. Además, su correcta interpretación será decisiva para definir la cantidad de elementos de refuerzo, barras de acero, en caso de tratarse de una viga de hormigón armado. Bueno. Conceptos generales, ¿qué es una viga? Pues ya seguimos entrando, che. No queremos que se perjudiquen de una vez. Ahora sí, no entra más nadie. Bien, conceptos generales, esto es lo que normalmente se tiene que tener en cuenta para entrar a trabajar con esto. La viga es la más simple de las estructuras. Está formada por un conjunto de barras colineales que están apoyadas en uno o más puntos estratégicos. Las vigas generalmente están dispuestas de manera horizontal y su función principal es soportar esfuerzos de flexión, en este caso momento y corte. Bien. Los esfuerzos internos, cuando hacemos un corte a una viga, tenemos esfuerzo normal o pues de corte o momento torsor, ¿no es cierto? Son la representación ideal de las fuerzas que actúan al interior de un elemento resistente. Las mismas se consideran concentradas en el baricentro de cada sección. En cambio, las tensiones axial y tangencial, que van a ser con esfuerzos combinados, son la representación real de la fuerza que suscitan al interior de un elemento resistente. Estas fuerzas se encuentran distribuidas en cada punto o partícula de la sección. Ya cuando veamos esfuerzos combinados, vamos a llegar a desarrollar que se originan estos esfuerzos combinados tensiones, algunas axiales y otras tangenciales. Estas sí son esfuerzos combinados que realmente son los que soportan las vigas. En cambio, cuando veamos en Q y M, hemos hecho un estudio puntual cuando solo existe esfuerzo normal o cuando solo existe esfuerzo de corte o cuando solo existe momento torsor. Pero en la realidad hay esfuerzos combinados. Y los esfuerzos combinados se van a traducir en algunos casos en esfuerzos, tensiones axiales y tangenciales. Ya vamos a ver con calma qué es eso. ¿Ya? Por ahora vamos a seguir viendo esto. Los términos más concretos, en términos más concretos, diremos que la tensión es la distribución de los esfuerzos internos en toda la superficie de la sección donde actúan. Por ejemplo, el momento flector de una viga distribuye en cada una de sus secciones en dirección axial, provocando un efecto de tracción y compresión. Bien, ya vamos a ver por qué es eso. Vamos con calma. Otro concepto que debemos manejar para estos casos, inercia o momento inercia. Es una característica geométrica de la sección que define su capacidad para soportar esfuerzos de flexión. Es decir, a mayor inercia, mayor resistencia a la flexión. Una relación directa. Ya vamos a ver cuando veamos la ecuación de momento de flexión, a mayor inercia, mayor resistencia a la flexión también. ¿Ya? La inercia se define matemáticamente a través de la siguiente fórmula, ¿no? Para la parte gravitacional, que es la parte del eje Y, y sub X, integral de I cuadrado por dA, y para la parte lateral, que es el eje Y, el eje X, vamos a hacer el momento de inercia en Y, X cuadrado por diferencial. Son conceptos que lo vamos a manejar posteriormente. Después otro concepto que es un momento estático, es una característica geométrica de la sección que define su resistencia al corte. Geométricamente se expresa como el producto del área de la sección por la distancia que existe de su baricentro a un eje de referencia. Desde su baricentro, que supongamos que es al eje de referencia, ¿no? La distancia que vamos a tener acá.
todo esto que estamos viendo es la parte introductiva para empezar a ver cómo desarrollamos la ecuación final que vamos a llegar al final de la clase, que es la ecuación de momento flector. Pero todo esto es de introducción para ver cómo llegamos a la ecuación final que queremos saber. ¿Ya? Sigamos. Matemáticamente, el momento estático se define, estamos hablando que es el producto diferencial de la sección determinada, cualquiera, función diferencial de área, por su distancia al baricentro, que sería esta y, digamos, ¿no? Esta es la definición. Si hago esta integración, directamente la integral de y por diferencial área, donde es x, momento estático en x, y si hacemos para el otro eje, vamos a tener momento estático en y. ¿Sí? Un lado para x y el otro para y, vamos a tener momento estático en x, momento estático en y. Producto del área por una distancia. Distancia del baricentro a un eje determinado. X o y en este caso, tanto para ese x como para ese y. Bien, por ejemplo, calculemos los momentos estáticos de la siguiente figura, ¿no? Una figura rectangular que tiene un 20 de abscisa y 25 de y. El área, por lo tanto, es 20 por 25, son 500 centímetros cuadrados. ¿Cómo calculamos el momento estático en X? El momento estático en X, aquí está definido. Multiplicamos el área, que es 500, por la distancia horizontal del baricentro al eje y G, y en este caso es la mitad de baricentro sería acá, para el eje Y, estamos hablando la mitad de 25, 12,5 centímetros cúbicos. El SY, lo mismo el área, que sigue siendo 500, por la distancia al X, en este caso el XG es 20, la mitad sería 10, ¿no? Tenemos dos momentos estáticos de X, SY, que no tiene nada de raro para esto. Simplemente estamos recordando o un poco iniciando el estudio para que entendamos mejor cómo viene el momento flector. Bien, acuérdense de formación unitaria también, cuando hemos visto cómo está la relación de esto, el cociente entre la deformación axial de una barra y su longitud, ¿no? Delta L sobre L es la deformación unitaria, ¿no? Por ejemplo, una deformación unitaria de 3 milímetros por metro significa que por cada metro de barra, la deformación esperada será de 3 milímetros. Bien, este concepto también lo hemos visto inicialmente cuando vimos tracción-compresión. Deformación unitaria, delta L, deformación, acortamiento o alargamiento, dependiendo si es tracción o compresión, y la longitud inicial de la barra, ¿no? Después, ya cuando veamos esfuerzo combinados, vamos a ver la relación entre esfuerzo cortante y momento flector. Esto simplemente es como un conocimiento. Si en una viga aislamos un elemento diferencial de longitud y analizamos el equilibrio estático de su momento flector, que vamos a tener en un momento, y el esfuerzo cortante, tendríamos un equilibrio de este tipo, ¿no? El esfuerzo cortante acá, el de acá, los momentos flectores respectivos, y podemos tener inclusive un elemento, en este elemento diferencial, una carga distribuida cortante común, ¿no? Simplemente acá, esto lo vamos a ver después, a lo que se llega de esta expresión es de que la relación directa del esfuerzo de corte con el momento flector es esta, ¿no? Q es el esfuerzo de corte, es la derivada del momento flector. Esta es la relación que vamos a llegar al final cuando veamos el esfuerzo combinado. Todo este análisis que se hace simplemente es para llegar a ver de que el esfuerzo de corte es una relación derivada del momento flector. Bien, hasta ahí no hay problema. Veamos las tensiones en vigas. Esto es muy importante que conozcamos. Y muy sencillo también. Fíjense, las tensiones en vigas son producidas por el momento flector y el esfuerzo de corte, el esfuerzo cortante. El primero, el momento flector actúa en forma axial. Fíjense, el momento flector sale acá en esta parte y entra en esta parte. Por lo tanto, es axial a la carga, ¿no es cierto? En este punto, este momento, sale acá, perpendicular a esta cara, y entra por arriba, que estamos representando por esta forma. Sale para acá y entra por otro lado. Ese es el momento flector. Y fíjense la manera, este es dirección axial, en cambio la otra es perpendicular al eje axial, el momento de corte, el esfuerzo de corte. Fíjense, Q siempre ha sido así, ¿no? Tangencial. Y aquí está, tangencial. Esto es importante que sepamos reconocer cuando apliquemos momento flector. Una parte va a ser en el eje axial, que es el momento. A un lado va a ser, ya vamos a ver una viga cualquiera. Si ustedes se fijan acá, por ejemplo, esta, arriba puede ser compresión y abajo puede ser tracción. Vamos a ver dependiendo del momento, ¿ya?
porque el eje neutro es el que queda fijo, por lo tanto las piezas, si este es un momento de esta forma, arriba por ahí comprime y abajo por ahí se tracciona, pero por eso que sale por un lado y entra por otro lado. Ya vamos a ver cuál es cuál. Y el esfuerzo de corte es cortante tangencial al eje perpendicular al eje axial sería, ¿no? Que sería esto. Bien. Esfuerzos internos, tenemos el momento y el esfuerzo de corte, y obviamente sus tensiones son saliente para este lado, tensiones es la fuerza aplicada sobre el área terminada, es saliente para acá y entrante para acá, y el esfuerzo de corte es sobre esa área, el esfuerzo Q sobre el área es, en este caso, para abajo, todo esto constante, ¿no? Se considera constante en toda el área que estamos trabajando. Bien. Fíjense, tensión, aquí empezamos a ver un poco en qué consiste, cómo modelamos nosotros la ecuación para trabajar al momento flector. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta? Hasta acá no hemos visto nada, simplemente estamos introduciendo para esto, simplemente lo otro son ecuaciones que vamos a aplicar seguramente acá, así que no hay nada nuevo, no hay nada raro tampoco. Y acá sí vamos a empezar a ver el desarrollo de esta ecuación, que es matemático, pero sí hay que entender cómo llegamos a la ecuación matemática que me va a permitir trabajar con momento flector. Bien, supongamos, vamos a ver si ha entrado alguien más. Sí, alguien más ha entrado. Vamos a darle, ya, yo creo que ahora sí, a partir de acá vamos a empezar ya lo que es el momento flector. Supongamos la siguiente viga, fíjense, es una viga con un apoyo móvil y un apoyo fijo, ¿no es cierto? El equilibrio estático, y en ella dos secciones S y R separados, un diferencial X, ¿está bien? Vamos a hacer un corte en la sección S, en la sección R, y separados un diferencial X. Bien. Las fuerzas F1 y F2 deformarán la viga, haciendo rotar las secciones S y R en sentido contrario. ¿Qué está diciendo acá? Fíjense que si hacemos un corte acá y hacemos un corte acá, que es una separación infinitesimal de X, esta fuerza va a querer bajar para acá, rotar para este lado. Y la otra va a ser rotar para el otro lado, ¿no es cierto? Esta fuerza, al flectar para acá, es como que esto quisiera girar para este lado y este otro para el otro lado. Por eso que dice en sentido contrario, ¿no? En principio en ese instante vamos a ver que se trataría de que esto girara para este lado y esto otro para el otro lado. Por eso dice en sentido contrario. Bien. Ahora vamos a aislar la porción deformada, es decir, la porción que estamos haciendo el análisis del corte SR, vamos a aislarla, vamos a ponerla de esta forma. Aquí está, ¿no? Este es el eje axial, el eje de la pieza, que es el eje del medio, que no sufre ningún movimiento, ¿no? El eje neutro, que sería este. Y vamos a ver que al flectarse, fíjense que acá arriba es como que se comprimen las piezas, ¿no es cierto? Y acá abajo es como que se alargan, ¿no? Por eso aquí ponemos menor de diferencial X, más chico, y abajo ponemos mayor diferencial X, se alarga, ¿no? Es un poco lo que queremos demostrar acá, que debido al esfuerzo flector, el momento flector, en este caso podemos decir que arriba se comprime y abajo se tracciona. Eso es lo que vamos a tratar de demostrar ahora, ¿no? Bien, si hacemos la figura, el diferencial SS y R, que están dibujados acá, ¿no? El S y el T, perdón, que es este pedazo sacado acá afuera. Si nosotros completamos el dibujo, vemos de que empiezan a partir de acá, ¿no? Un diferencial phi por un radio, este va a ser el eje axial, por lo tanto, el radio va a ser hasta el eje axial R. Y este es el ángulo phi que deberían empezar a separarse cuando empiezan a trabajar el esfuerzo de corte, de phi. Bien, ¿qué más tengo? Por el punto, el otro extremo, del punto del eje axial, hago una paralela a la sección SS por acá, donde yo puedo representar también este mismo ángulo aquí, fíjense de phi, y una distancia y, que sería no otra cosa que el desplazamiento que pueda tener para abajo, en este caso, el eje axial, una distancia y, ¿no? Por lo tanto, yo puedo decir acá tranquilamente, en esta ecuación, fíjense, dx, que es
el diferencial X que tengo acá no es otra cosa que R por diferencial phi, ¿sí? El 1. Lo mismo puedo decir de aquí en 2. ¿Qué digo en 2? El diferencial delta X, que sería que el crecimiento que podría tener el dx, delta X, no otra cosa que Y por diferencial phi, que es el mismo ángulo, ¿sí? Ecuación 2, ¿sí? La deformación unitaria, que estamos hablando para este caso, podemos decir que la deformación que tiene delta de X por la longitud que tendría, que es de X, ¿no? Que sería la ecuación 3. Lo que hago acá simplemente es sustituir 1, 2 y 3, sustituir 1 y 2, que es el de X, y el delta de X sustituir acá. El de X y delta de X sustituyo aquí, y me queda la ecuación 4. Epsilon, la deformación, es función de la distancia de desplazamiento y el radio de curvatura, digamos, de este caso, que sería la distancia desde el inicio de la viga hasta el eje axial. Ecuación 4. Nada más, estamos haciendo las ecuaciones para ver a dónde llegamos. La ley de Hooke, como queremos llamarla, sabemos que es sigma igual al módulo de elasticidad por deformación unitaria, ¿no? Ecuación 5. Lo que hago acá es reemplazar el epsilon de deformación unitaria de ecuación 4 en 5. Agarro acá el epsilon, reemplazo por esta 4 acá y obtengo esta expresión. Ecuación 6, ¿sí? Que la puedo llevar a una ecuación 7 simplemente despejando 1 sobre R es igual a sigma sobre E por Y, ¿no? Queda ecuación 7. Hasta ahí simplemente estamos trabajando con relaciones trigonométricas y algunas ecuaciones de estática que conocemos, de formación unitaria. Estamos conociendo la ley de Hooke. En base a estos conceptos estamos trabajando con esta porción de la deformación de dos zonas, ¿no? El T y T y el SS, que vendría a ser una ampliación de este gráfico, de esta viga que se va a deformar por debido a estas fuerzas. Hasta aquí hemos hecho la ecuación 7. Veamos ahora un punto de la parte, si quieren, de una parte de la analizamos la sección RR, cualquiera de ellas, un punto cualquiera dentro de acá. Si hago un corte acá, voy a tener un punto cualquiera que puedo analizar, del eje axial respectivo, y obviamente el punto, la distancia ahí va a seguir siendo esta, ¿no? La distancia del eje axial hasta el desplazamiento, hasta la deformación que pueda tener el eje axial para abajo, que sería la distancia Y. Hasta ahí no hay problema. En este eje axial yo tengo un momento flector. Ese momento flector yo puedo definir acá, en este punto, un diferencial fuerza por diferencial área, es el sigma, ¿no? Esto está claro. Esto se define así. En un punto cualquiera de una cara que estoy trabajando, yo puedo decir que el sigma siempre es fuerza sobre área. Como es un momento diferencial fuerza sobre diferencial área. Acá, trabajo dF es igual a sigma por diferencial área, ecuación 8. ¿De dónde saco el momento? El momento es un diferencial de fuerza por la distancia. Por lo tanto, este diferencial momento va a ser igual a diferencial fuerza por esta distancia Y. Ecuación 9. ¿Qué hago con eso? Sustituyo la parte 6, que es esta, el sigma, acá, sustituyo en la parte 8, que sería aquí. Este sigma reemplazo por la parte 7. Me queda diferencial F, me queda como ecuación 10. Después la ecuación 10 la sustituyo de F en la 9, que es esta otra acá. El de F sustituyo acá y salgo que de M sale todo esto, integro y obtengo, como esto es constante, obtengo directamente que el momento es módulo elasticidad por el radio de la pieza hasta el punto de considero por el momento de inercia X, ¿no? Acá puedo despejar otra vez 1 sobre R y obtengo que es igual a M sobre E por el momento X. O sea, 1 sobre R en función del momento, módulo elasticidad por IX, ecuación 11. Fíjense que esta 11 yo la voy a igualar con esta 1 sobre R también, con la 7. 1 sobre R, la 7, y acá 1 sobre R, la 11, las voy a igualar porque son iguales, y obtengo la ecuación de sigma para momento flector. Igualo, despejo sigma y obtengo M por I por IX. Acá, importante, a lo que hemos llegado,
No importa cómo hemos llegado, hemos reemplazado ecuaciones, la parte matemática, pero aquí el concepto está importante, cómo trabajamos con esto. Llega una ecuación donde está la tensión axial o normal debido al momento flector, que es sigma, vamos a ver después cómo lo obtenemos. Momento flector de la sección solicitada, el M, es un dato, y X, momento inercia, en este caso en X, y obviamente la distancia definida a partir del baricentro de la sección. En este caso, lo que puede tener un desplazamiento para abajo, el eje de axial, ¿no es cierto? ¿Cuánto puede traccionarse? El valor que va a tener Y, ¿no? Entonces, esto es la ecuación que vamos a aplicar para flexión. Repito, tensión axial o normal, dependiendo cómo está nuestro problema, debido al momento flector en la sección solicitada, el M, inercia, inercia del eje X, y la distancia definida a partir del baricentro del eje axial hasta donde va a deformarse, ¿no? Hasta donde puede tener su tracción o compresión. Bien, esa es la ecuación que vamos a aplicar. Esta es la ecuación a la que hemos querido llegar y la que vamos a aplicar en nuestro estudio de flexión. Bien, entonces, sigamos. Aquí vamos a hablar de diagramas de tensiones axiales para una sección. Esto es muy importante, lo que vamos a ver, porque a partir de acá vamos a desarrollar cómo se hace un diagrama de tensiones axiales para una sección sometida a flexión. No es lo mismo una sección circular o rectangular que una que perfil T y demás cosas, donde el baricentro un poquito se complica en calcular, pero eso es posterior. Ahora, ¿qué decimos con esto? Diagrama de tensiones axiales para una sección. Está claro que nosotros simplemente vamos a aplicar lo que ustedes recuadran. Esta es la ecuación que necesito que sepamos cómo se aplica y cómo hemos llegado a esto. Tiene un proceso matemático que hemos venido de atrás, haciendo una extracción del diferencial de los cortes que tenemos, aplicando la ley de Hooke, aplicando deformación unitaria, todo hemos logrado llegar a esta expresión. Esta es la que vamos a aplicar. Bien. Diagrama de tensiones axiales para una sección. Bien. La fórmula de tensión axial, sigma, es una función lineal que es nula en el baricentro, porque obviamente en el baricentro aquí no pasa nada, no hay desplazamiento, no hay nada, ¿no es cierto? No hay Y. Y máxima en las zonas más alejadas. Acá puede ser un I1 y acá puede ser un I2. Yo no sé si arriba es compresión o abajo es tracción, pero eso lo vamos a definir en función del problema. En este caso, dice, por lo tanto, para graficar su diagrama de tensiones, se deberán calcular las tensiones máximas, sigma 1 y sigma 2, tal como se muestra a continuación. En condiciones normales, si el momento es positivo, se va a considerar que arriba comprime y abajo tracciona. Normalmente es esa la condición. ¿Cuál es la ecuación fundamental? La misma, solo que para cada punto, para arriba y para abajo. Sigma 2, en este caso para arriba, el momento flector, la distancia I del baricentro hacia arriba, en este caso I2, fíjense, del baricentro hacia arriba, I2, sobre el momento inercia X. Sigma 1, para abajo, momento flector, que tenemos de dato, la distancia del baricentro hasta la deformación de abajo, I1, por el momento inercia en X. Estas son las gráficas que vamos a tener. Cuando es momento positivo, vamos a considerar compresión arriba, que sería negativo, y tracción abajo, que sería positivo, ¿no? Siempre consideramos tracción positiva, compresión negativa. En este caso, cuando el momento es positivo. Vamos a ver cuándo es positivo, cuándo es negativo. Para graficar el diagrama de tensión axial, se trazará un segmento de línea vertical que representa la altura de la sección y en sus extremos inicial y final se calcularán las tensiones axiales sigma 1 y sigma 2, que es lo que hemos hecho acá. Las cuales serán positivas cuando traccionan y negativas cuando compriman. Estas magnitudes se dibujarán a la derecha cuando sean positivas y a la izquierda cuando sean negativas, que es el caso este, ¿no? Si es el caso negativo para la izquierda, positivo a la derecha. Tal como se muestra en esta figura que estamos viendo. Bien, esta es un poco la base para lo que tenemos que ver. Ahora sí, fíjense, todo el diagrama de tensión axial tiene un segmento traccionado y otro comprimido. Eso es así, uno y el otro. No podemos decir uno o el otro, son los dos. Comprime o tracciona y comprime, cualquiera de los dos. Fíjense acá. Para identificar esta situación es importante comprender cómo actúa el momento flector en la sección. Según el convenio de signos para momentos flectores, los momentos positivos traccionan la fibra inferior, que sería la de abajo,
y comprime su parte superior, que es esta de arriba, como en esta figura. Fíjense el momento como está trabajando, lo achica arriba y lo alarga abajo, comprime y tracciona. En ese caso es momento positivo. Los momentos negativos, podemos hablar de momento negativo, en este caso, fíjense como acá, tiene una acción contraria, es decir, arriba va a comprimir la fibra inferior y va a traccionar la fibra superior, ¿no? Que es este caso, ¿sí? Son notaciones que vamos a tener que, como convención, tenerla de esa forma para que sepamos dónde comprime y dónde tracciona, ¿no? Entre la fibra traccionada y la comprimida, ¿no? Que se llama esta o esta, o esta o esta, ¿no? Existe una fibra donde las tracciones axiales son nulas. Esa es el nombre del eje de neutro, que sería el que va a pasar por acá, pues, ¿no? El eje neutro va a pasar por acá, por el baricentro. Ese es el eje neutro, donde las tensiones axiales son nulas. La posición del eje neutro coincide con la posición de la coordenada IG, del centro de gravedad de la sección. Es decir, cuando la sección es simétrica con respecto a un eje horizontal de valor IG, será equivalente a la mitad de la altura de la sección. Cuando la pieza sea simétrica. Cuando no, hay que calcular otra cosa. En estos casos, las tensiones axiales de tracción y compresión presentan la misma magnitud. Bien, esto tenemos que aplicarlo. Esto tenemos que saber cómo lo trabajamos en un problema real. Entonces, vamos a ver este ejemplito. Fíjense, la siguiente viga es una viga cuadrada, rectangular, de 20 centímetros por 45, rectangular. Y esto dice lo siguiente: esta viga, diagramar sus tensiones axiales para la sección SS, que está aquí a 3 metros del borde, ¿no? Tenemos una reacción móvil y un empotramiento. Entonces, tenemos que calcular nosotros previamente a esto cuánto vale B1, cuánto vale B2, y ir trabajando para ver cómo hacemos los diagramas axiales, sigma 1 y sigma 2, dónde comprime, dónde tracciona en este problema. Bien. Denme un minutito, por favor, una llamadita. Sí, no te preocupes, voy a ver eso. No la tengo registrada. Ya, ahora sí, chicos, escucha, vamos. Bien, ahora sí, estaba llamando, ya. Entonces, esta viga está sometida a un esfuerzo de corte, en este caso, 6 toneladas por metro constante, acá, fuerza constante, ¿no? Esta viga es de 8 metros, sometida a apoyo fijo y un apoyo móvil, tenemos que calcular las reacciones que tenga esto. La viga es rectangular, de 20 por 40, por lo tanto, lo primero que hay que hacer son las reacciones, ¿no? Por simetría, sabemos que esto B1 y B2 van a ser iguales, y por lo tanto, ¿cómo son iguales? Tengo 6 metros por, ¿cuántos los metros son la viga? De 8, 6 por 8, dividido en 2, es simétrico, va a ser 24 toneladas, tanto B1 como B2, ¿sí? El momento de la sección en este lugar es ese, agarramos el lado izquierdo, vale el B1, que es el 24 por la distancia de 3 metros, estaríamos hablando de 24 por 3 por un lado, menos la carga concentrada que tenemos acá, que sería 6 toneladas por 3 metros
en este caso, aplicado al medio 1,5, ¿verdad? Ese es el momento para esta zona al lado izquierdo de cese. Entonces está 45 toneladas metro. Creo que acá podemos hacer también para el lado derecho lo mismo y tiene que salir lo mismo, ¿no es cierto? En este caso tenemos B1 acá y sacamos B1 y calculamos. Si hacemos para el derecho, con B2 que está en 24, pero sí el momento va a cambiar, ¿no? Porque ya tiene que ser 6 toneladas por metro, en este caso ya hablamos de 5 metros sería, ¿no? En vez de 5 metros por 2 va a cambiar un poquito, pero vamos a llegar a lo mismo. Entonces el momento que sacamos por el lado izquierdo es 45 metros. El convenio de signo que hayamos al momento flector asimilado es positivo cuando es compresión arriba y tracción abajo, y negativo cuando es tracción arriba y compresión abajo. Los momentos positivos siempre traccionan al borde inferior sigma 1 y comprimen al borde superior. El momento que estamos hablando acá, tracciona acá sigma 1 y comprimen al sigma 2, ¿no? Y los momentos negativos opuestos. Bien, en este caso ahora necesitamos calcular el baricentro de esta pieza, de esta viga. Esta viga es rectangular, es bastante fácil. El baricentro simplemente es el ancho por el alto, tengo altura I2 y 1. Y en este caso I1 y 2 es la mitad de la altura, que en este caso es H medios, H es 45, la mitad es 22 y medio. ¿Qué es esto? Bien. Entonces, ya hemos calculado el baricentro, I1 y 2. Y lo que nos queda ahora es momento inercia para calcular el sigma, ¿no? Vamos a trabajar con esta ecuación. La ecuación para sigma 2, para sigma 1, para el momento flector, por I2, por I1, vamos a aplicar esa ecuación. Ya tenemos el IX, estamos calculando. Lo tenemos acá. Base por altura sobre 3, H cubo sobre 12, que es el momento de inercia en X. Tengo base 20, la altura es 45 al cubo sobre 12. Tengo el momento de inercia en X, este valor, centímetro cuarto. El diagrama de tensión axial, mucho cuidado con esto. Fíjense que el baricentro, en este caso, tanto altura para arriba y para la compresión y para la tracción es el mismo, 22,5, ¿verdad? El IX ya lo tengo calculado, 151.000, que es esto, y el momento que lo tengo calculado es el de 45 toneladas metro. Aquí está. Bien. En este caso, toneladas metro, llevarlo a kilogramos centímetro, 45 por 10 a la 5 kilogramos centímetro. Bien. Ahora sí, calculamos el sigma 1 o sigma 2, que en este caso van a ser iguales porque el I1 y el I2 son simétricos. En otro tipo de configuración de viga puede variar, ¿no? En este caso es simétrico, por lo tanto, el sigma 1 igual es a la ecuación momento flector, que he calculado acá, 45, por, fíjense, 22 y medio, que es la distancia I1, sobre el momento inercia, ¿no? Estamos aplicando la ecuación de momento flector. Estamos aplicando esta ecuación. En líneas generales estamos aplicando esta ecuación. Momento flector, I1 es igual a I2, por lo tanto es lo mismo, y el momento de inercia en X también es el mismo. En este caso, sigma 1 igual a sigma 2, nos va a salir compresión y tracción, valores similares tanto arriba como abajo. En este caso, estamos hablando de, ¿cómo es? Aquí, ya se calculó el baricentro, hemos calculado el momento sigma 1, sigma 2, por lo tanto, este es el valor kilogramos centímetro cuadrado. Graficándolo en escala, vamos a tener positivo arriba, negativo arriba compresión, positivo abajo tracción con el mismo valor. Es decir, si podemos graficar, podemos decir el eje neutro, 22,5 para arriba, tengo este sigma 2 de compresión y positivo sería el mismo valor para tracción, el gráfico de las tensiones axiales. ¿Está bien? Entonces, eso es un poco lo que hay que interpretar y trabajar con esta ecuación de momento flector. ¿Está bien? Al final de cuentas, esta es la ecuación fundamental, solo que acá hemos hecho, en este caso ha coincidido un problema simétrico para esta pieza, pero cuando es un perfil T, por ejemplo, un perfil diferente, el baricentro hay que calcular un poquito, se complica un poquito, pero tampoco es gran cosa. Ya eso van a practicar justamente el lunes,
con José Andrés van a hacer ejercicios de lo mismo, pero con perfiles diferentes, cosa que puedan calcular el baricentro sin ningún problema. Esto lo aplicamos mucho también en soldadura, por lo tanto en la soldadura también necesitamos calcular el baricentro, saber calcular el baricentro para saber calcular por dónde va la costura de la soldadura. Entonces es importante que sepamos aplicar entonces esta ecuación, que es fácil, pero sí saber calcular el baricentro. En este caso es fácil porque es simétrica la figura, es rectangular, pero cuando es un perfil T, un perfil doble T, digamos, cambia un poquito la cosa y hay que hacer algunos calculitos adicionales. Justamente eso van a aprender a hacer a partir del lunes. El lunes, ¿está bien? Bien, eso es, muchachos, esto, aplicar el momento flector, ¿no? Compresión arriba, tracción abajo o al revés. Tracción arriba, compresión abajo. Consideramos por norma, por nuestra convención, momento positivo, fíjense cómo es esto, compresión abajo, tracción arriba y momento negativo al revés. Esa es nuestra convención. Bajo esa convención hemos sacado esto y hemos calculado y hemos diagramado las tensiones axiales, que al final es el resultado final de el cálculo del momento flector, representar las tensiones axiales que representa la tracción y la compresión arriba o abajo y en distintos valores normalmente. Este es simétrico y ha dado sencillo, pero cuando son distintos es porque el baricentro es distinto, el I1 es distinto al I2 y hay que calcularlo, digamos, ¿no? Pero eso no tiene tampoco mucha complicación. Bien, eso es, chicos, esto del momento flector. Yo creo que esto, practicando un poco, calculando los baricentros para figuras que no sean tan simétricas, estamos ya un poco con el conocimiento básico para trabajar, ya tener idea del momento flector. No sé si tienen preguntas de estos chicos acá. Todo claro, dije. Bien. Bien, chicos, yo tengo una reunión a la 1:30, tengo una reunión de almuerzo de reunión trabajo, llamámoslo así. Así que vamos a hacer lo siguiente. Yo les paso este puntito ya y también les paso el parcial resuelto. Cualquier duda, a mi WhatsApp privado, con toda confianza, me lo preguntan. Yo espero ya para el otro sábado ya que estén con sus notas. Espero que todos estén aprobados. Hasta ahorita por lo menos el 70% sí está bien. Hay uno que otro que ha quedado, se ha confundido, no sé qué ha pasado, pero no hay problema. Cualquier cosa, el examen que tenga uno dudas, me visita, por ahí me equivocó al corregir o por ahí se ha equivocado el alumno, pero con todo gusto yo lo voy a atender. El que tenga dudas de su nota, me puede visitar y lo charlamos, no hay ningún problema, ¿sí? Listo, ingeniero, muchas gracias. Listo, chicos. Entonces, les paso este puntito y el parcial resuelto para que lo vean. Y cuando tengan las notas, el que no está de acuerdo, con todo gusto y con toda razón, pues me visita y charlamos. Y por ahí me he equivocado, por ahí no, pero la idea es que estén conformes con lo que han hecho. Si tienen un 40, pues por algo debe ser. Y si tienen 80, también por algo debe ser. Entonces, lo importante es que ambos quedemos conformes con lo que está escrito en el papel. ¿Está bien? Bueno, chicos, que tengan un buen fin de semana. Está haciendo frío, así que bueno, cuídense. Les paso enseguida esto y el otro más, por favor. Bueno, buenas tardes, chicos, que tengan buen fin de semana. Gracias, Hasta luego, ingeniero. ingeniero. Ingeniero, muchas gracias. Chao, chicos, buenas tardes.